con edificaciones, las edificaciones tienen parámetros que coaccionan en el desplazamiento de la estructura. Nosotros los llamamos los estructurales, o los conocemos, ustedes también los conocen, el desplazamiento relativo. Entonces, en edificaciones utilizamos un desplazamiento relativo máximo, pero en puentes no hay ese parámetro de restricción. El objetivo, porque los puentes son singulares, ¿no? Cada uno es un problema particular. Entonces, en estructuras de puentes, lo que se mide es el no colapso. Y para el no colapso, pues debemos de revisar la capacidad de la estructura después de haber hecho la evaluación sísmica. Por ejemplo, si tengo un puente y hago un análisis sísmico y su desplazamiento es 10 centímetros, transversal, por ejemplo, en uno de los ejes, estoy refiriendo al eje transversal, entonces el diseñador debe estar seguro que esos 10 centímetros no llevarán al colapso a la estructura. Entonces, esa es la filosofía en el diseño sísmico de puentes, el no colapso. Para acotar el no colapso, pues utilizamos actualmente la metodología americana, que es basado en la Oficina de Transportes de California, una normativa que está dentro del AASHTO, que hace referencia al método de Caltrans, que es la Oficina de Transporte de California, y donde la capacidad de los elementos dúctiles están acotados. Es decir, no podemos utilizar la capacidad última de los elementos dúctiles, sino cierto intervalo de esta magnitud. Entonces, para ello, se desarrolla un poco de conceptos para ir entendiendo cómo es primero la aplicación, los principios, la aplicación y cómo evaluamos entonces por capacidad a nuestra estructura. En toda esta introducción no hablamos de la capacidad por desplazamiento, no estamos hablando, porque la norma actual no involucra aún explícitamente este concepto. Pero actualmente nosotros sí lo venimos trabajando porque es la mejor manera de poder estar seguros de la capacidad y de la respuesta sísmica de la estructura, ya que en puentes no tenemos redundancia, tenemos un pilar o el siguiente pilar se encuentra muy alejado, 30, 40 metros, dependiendo los vanos que vamos a cubrir. Y entonces esta falta de redundancia hace de que cualquiera de estos elementos que hemos identificado como dúctiles, si pierde capacidad, pues la estructura terminará en colapso. ¿Ok? Entonces aquí colocaré pues alguna, para ilustrar lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el cual nos encontramos con un apoyo interior o intermedio, una pila intermedia. ¿Ok? Entonces, al tener esta estructura, pueden ser apoyos fijos en los estribos, longitudinal o transversal, dependiendo la caracterización del contorno de estos apoyos. Entonces, por ejemplo, esta estructura, el código
nos dice que debemos identificar cuáles serán los elementos dúctiles que sean capaces de disipar la energía de sismo. O sea, la energía de sismo que ingresa a la estructura o que interactúa con el suelo cuando aparece un evento sísmico, debemos de saber cuál de estos son los que serán los elementos que disipen esta energía de sismo que ingresaría a través del suelo de soporte. Entonces, el código nos dice algunas combinaciones. Por ejemplo, podemos tener una superestructura elástica, una super elástica, ¿okay? Y una subestructura dúctil. Estos son los casos más comunes que nos encontramos, pero cuando los puentes son monolíticos en los apoyos interiores, también podría haber una combinación de ductilidad entre el tablero y las pilas, ¿no? Se podría ser el tablero dúctil, la subestructura dúctil, o el tablero completamente dúctil y la superestructura elástica, ¿vale? En este escenario, ahorita vamos a hablar cómo es una estructura elástica y cómo es una estructura dúctil. En este escenario, me voy a abocar a este escenario. Los otros escenarios, pues, es la aplicación de la metodología, pues, pero en la zona donde han identificado que los elementos que deben de disipar energía cuando ocurre un sismo. ¿Qué quiere decir? Que la subestructura va a ser dúctil. Que en el pilar vamos a aceptar un nivel de daño de tal manera que la energía de sismo se disipe en el pilar. Entonces, si tenemos una superestructura elástica, pues la diseñamos sin fuerzas de sismo y luego hacemos la evaluación sísmica ya para el conjunto, pero tomando como elementos dúctiles, elementos fusibles, elementos que disparan energía, los pilares. ¿Ok? Entonces, ese es el... Sí, sería muy amable de apagar el micrófono y si no me distraigo. Si hay una pregunta, bueno, yo explico, yo voy a explicar y voy a decir, ¿tienen alguna pregunta? Entonces ya ustedes intervienen, ¿ok? Para que sea ordenado. Entonces, este escenario que le estaba mostrando, he identificado que mis pilares, que pueden ser 2 columnas, 3 columnas, dependiendo, va a ser el elemento que tenga una ductilidad de tal manera que en él se absorba la energía de sismo. ¿Ok? Entonces, y una vez que se ha identificado, tenemos que hemos identificado quiénes van a ser los elementos dúctiles, tenemos que desarrollar la metodología. La metodología consiste en identificar la demanda o la amenaza. Aquí voy a colocar identificar la amenaza sísmica. La amenaza sísmica. Y la amenaza sísmica está en función de un requerimiento del código. Luego que identificamos la amenaza, vamos a la evaluación, al análisis sísmico, y después del análisis sísmico, disculpen las tildes que en algunos casos ya para hacerlo un poquito más ligero. Y después del análisis sísmico vamos a tener el desplazamiento máximo de diseño. ¿Vale? Por lo general,
el proyectista se queda en este punto. Consigue un desplazamiento máximo en las dos direcciones, en X, en Y, o longitudinal y transversal. En puentes decimos longitudinal, a lo largo del eje del tablero, y transversal perpendicular al eje del tablero. Y una vez que tenemos el desplazamiento sísmico, llega una segunda etapa. O sea, esto sería una primera etapa en el diseño. El desplazamiento máximo nos va a permitir obtener el armado de mi sección para poder cubrir la máxima capacidad cuando ocurra un sismo de diseño. ¿Okay? El segundo proceso, lo pondré aquí con azul, lo bajaré un poquito acá para hacer algunos trazos que sean explicativos en estos tres procedimientos, en estos tres conceptos de la primera etapa. En la segunda etapa, nos queda la evaluación por la capacidad de la estructura. ¿Por qué? A ver, cuando identificamos la amenaza sísmica, hacemos el diseño sísmico, hacemos el armado de los elementos dúctiles y encontramos el desplazamiento máximo, nadie ha acotado la capacidad del puente, nadie, en esta primera etapa. O sea, nadie dice si este desplazamiento daña o no daña el pilar, si con este desplazamiento obtendremos los giros necesarios en los pilares para que la ductilidad aparezca en ella. Entonces, al no tener esa información para comparar, la segunda etapa es de la revisión de la capacidad de la estructura. De la capacidad de la estructura. Con esta segunda etapa, que es la revisión, y debemos de saber cuál es la capacidad global de esta estructura, podemos hacer el match, el versus, entre lo que se desplaza y su capacidad. Si ese desplazamiento nos lleva a una capacidad por encima de el criterio de aceptación que nos hemos puesto o que hemos establecido, pues tendremos que reforzar nuestra estructura o buscar una solución acorde pues a lo económico, etc. Si la capacidad de la estructura cubre la demanda sísmica en todos sus niveles, el nivel de diseño y de servicio, pues el diseño quedará bajo los factores de seguridad que tiene el código. ¿Vale? Y podemos esperar que ante sismos de diseño, pues la estructura no llegue al colapso, porque en la revisión es bajo el criterio de no colapso. Un nivel de daño, pero no colapso. ¿Ok? Entonces, identificar la amenaza sísmica en esta primera etapa es poder elaborar un espectro de pseudoaceleración. Si esto lo tengo que mover, pues lo moveré un poquito más abajo. Un espectro de pseudoaceleración basado en la clase de sitio donde se encuentra el proyecto. Entonces aquí vamos a tener nuestro clásico espectro, donde en periodos muy cortos la curva espectral será ascendente en una ecuación de primer grado. En periodos cortos, o sea, el primero es muy corto, el segundo es de periodos cortos, es una meseta donde la ecuación es constante, y a partir de un periodo característico vamos a tener una curva descendente con un exponente de t a la menos 1. O sea que aquí estamos en grado 1, aquí sería constante, y aquí
tendríamos un periodo de t a la menos 1, ¿vale? Como exponente, ¿no? Aquí es de primer grado, t a la 1, aquí es constante, o t a la 0, y aquí es t a la menos 1. O sea que el periodo de evaluación está en el denominador. Este es el espectro que debemos de elaborar y ya el código nos facilita esta información dependiendo del tipo de clase de sitio que tenemos. Pseudoaceleración y periodos. Entonces, empezamos por una clase de sitio tipo B, que es la roca ingenieril. Si hacemos en este proyecto, una perforación en esta zona, y si a 30 metros encontramos, a 30 o menos, encontramos roca ingenieril, donde la velocidad de propagación de onda de corte está entre 750 y 1500 metros por segundo, entonces este espectro no se amplifica. Queda con factores de PGA igual a 1, es decir, aquí hay un PGA, dependiendo en qué zona nos encontremos, pero hay un factor de amplificación para ese PGA. Entonces este valor será 1. Aquí tenemos S sub S, que es la aceleración para periodos cortos. También tendrá un factor igual a 1. Y para un segundo, para periodos de un segundo, el S sub 1 también se multiplicará por un factor que será igual a 1. Esto es si hemos encontrado roca ingenieril a 30 metros. Nuestra cimentación no necesita llegar a los 30 metros, ¿sí? Porque a partir de esa profundidad, la onda no se va a amplificar, tengamos el suelo que tengamos. Pero si a 30 metros no existe la roca ingenieril, existen otras velocidades, por eso es que se hace una refracción sísmica, se hace perforación para corroborar la perforación sísmica. Si estamos en otros intervalos de velocidades o si tenemos suelos cohesivos o granulares como arenas y hacemos ensayo de penetración, más que todo en los cohesivos, también podemos determinar qué tipo de lugar tenemos a 30 metros. Como el código lo clasifica desde tipo A hasta tipo E, para el tipo A esto se atenúa y para el tipo E todo esto se amplifica, pues, ¿no? Aparecerá seguro un espectro un poquito más grande. Bueno, ese es el primer objetivo, identificar la amenaza sísmica. Una vez que nosotros estamos prestos a esta amenaza sísmica, la conocemos, ya la sabemos, la hemos evaluado, igual podemos entrar al código al manual del ministerio y también tiene, por ejemplo, ya el espectro para la ciudad de Lima con 0.52 multiplicado por 1. Esta meseta es de 1.26 y este valor es aproximadamente el PGA para un segundo. Más o menos esos son los valores. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que va a dañar a mi estructura? ¿La fuerza o el desplazamiento? Eso no lo dice el código, eso lo decimos nosotros, ¿no? Nosotros que estamos constantemente revisando la norma y colaborando con otras normas actualmente. Entonces, miren, cuando el periodo de una estructura es un periodo corto, T sub 1, y nosotros sabemos que en el análisis sísmico vamos a utilizar ese periodo como 2pi raíz cuadrada de la masa versus la rigidez. Esa es la ecuación. Y esto ha salido de la dinámica estructural, ¿no?
de x 2 puntos multiplicado por m más c x puntos más la rigidez por x igual a 0. Entonces, para vibración libre, vamos a encontrar esto. O sea, vamos a encontrar dos miembros y uno de ellos vamos a encontrar esta ecuación. Entonces, en esta ecuación nos damos cuenta que la rigidez lateral cumple un papel importante en el periodo de la estructura. A mayor rigidez, menor periodo. Y la inversa se cumple también. A menor rigidez, mayor periodo. ¿Qué quiero decir con eso? De que esta rigidez, cuando esta estructura puesta en servicio haya experimentado niveles de sismo en su vida útil, pues la rigidez inicial no será la misma de cuando hemos construido este puente para un sismo a futuro. O sea, más o menos esto es lo que debe ocurrir en un ciclo de histéresis, ¿no? Entonces esto es una fuerza, esto es el desplazamiento, y aquí tenemos una rigidez inicial y una rigidez, le decimos tangente, y al final vamos a tener una rigidez efectiva. Rigidez efectiva. Y esta rigidez efectiva se produce porque en la rigidez inicial habrán daños en nuestra estructura, fisuración, agrietamiento, etcétera, donde esta rigidez va a tener que ser modificada. O sea, quizás no sea exactamente este diagrama, pero lo que nos debe interesar es trabajar con la rigidez efectiva. La rigidez efectiva producto de la sección fisurada. ¿Por qué? Miren lo que va a ocurrir. Si yo tengo la rigidez inicial, que es una rigidez grande, el periodo de la estructura va a ser un periodo pequeño. Es decir, estamos en T sub 1. ¿Ok? Aquí. Pero si utilizamos la rigidez efectiva, después que ocurrieran más sismos, definimos que esta estructura va a tener esta rigidez roja, lo que hemos hecho es que la rigidez disminuya y el periodo aumente. Si el periodo aumenta, estaremos, por ejemplo, aquí en un nivel de T sub 2. ¿Vale? Aquí lo voy a colocar, un T sub 2. Es decir, vamos a tener un mayor periodo. En este análisis sísmico, la primera evaluación será cuando la fuerza de sismo sea igual al primer coeficiente sísmico, que en este caso sería la meseta, multiplicado por el peso de la estructura. Y en una segunda etapa de evaluación, que sería 1, esto sería 2, tendríamos un coeficiente sísmico 2 menor por el peso de la estructura, donde el coeficiente sísmico 1 es mayor que el coeficiente sísmico 2. A pesar de que esta fuerza de sismo es mayor cuando la estructura no tiene daño, esta fuerza es más pequeña. Pero ya dijimos que la filosofía del diseño sísmico no se basa exclusivamente en la fuerza, sino se va a basar en su desplazamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si analizamos este espectro, y este espectro podemos dibujarlo aquí, si hacemos la integral de esta pseudoaceleración, vamos a encontrar que aquí en grado 1
Si integramos, va a ser grado t a la 2. Esto será pues una ecuación de segundo grado. Esta que está constante en este intervalo será de t a la 1. Y esta rama, ese intervalo, que está con t a la menos 1, será constante. ¿Ok? Entonces, esto es un espectro de pseudo velocidad versus el periodo. ¿Vale? Intento de que este punto sea este mismo punto de aquí y que este punto sea este de acá. ¿Cómo son los exponentes? Este es al cuadrado, esto es a la 1 y esto es constante. Pero cuando tenemos el desplazamiento, para su evaluación, vamos a tener otra vez otro espectro. Y el espectro de desplazamiento será en el primer intervalo de periodos muy cortos, una ecuación de tercer grado. En el segundo intervalo, una ecuación de grado 2. Y donde es constante, vamos a tener una ecuación de grado 1. Y ahora esto es el pseudo desplazamiento versus el periodo. Si hacemos coincidir esos periodos, tanto el inicial como el periodo cuando ya la estructura ha sufrido algún daño por algún sismo de servicio, entonces vamos a tener que en el primer caso el desplazamiento será a este nivel, desplazamiento 1. Pero si aumenta el periodo, a pesar que la fuerza de sismo sea menor, con azul, sub 2, bueno, dije azul, pero no lo toqué, una línea mejor, el desplazamiento habrá aumentado. Entonces, en puentes, lo que hace daño, como en edificaciones, es el desplazamiento. El desplazamiento será mayor. Si nosotros nos quedáramos con esta sección, con la sección lleno, la sección bruta, el desplazamiento de la estructura sería menor y no estaríamos haciendo un buen análisis sísmico en nuestro puente. ¿Y eso por qué? Porque solamente tenemos un pilar. Y si este pilar se daña por la mala, eh, por la mala interpretación, pues, ¿no? El mal proceso que hemos realizado, pues no va a poder tener capacidad para los desplazamientos que van a generar un sismo de diseño. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque en puentes utilizamos el diseño basado en el desplazamiento y ese es el motivo. Porque la sección no es la sección llena, no es la sección completa, es una sección fisurada. Entonces aquí vamos a tener en el análisis sísmico dos gráficas. La primera va a ser cuando ocurra la rigidez inicial y la fuerza de sismo máxima, que sería esta. Esta es la fuerza, este es el desplazamiento y esta sería la fuerza 1. Esa es la fuerza 1. ¿Ok? Esa fuerza 1 lo que nos va a indicar es que esta longitud en esta sería un desplazamiento elástico. Por ejemplo, si aquí nos sale un coeficiente sísmico de 1.26 y el peso de la estructura está en
estaba viendo ahora un viaducto, pero estaba como en 2000 toneladas. Vamos a poner algo así, 1000 toneladas. Entonces, tenemos por 1.26, 1260, o sea, 1000 toneladas que tengamos en nuestra estructura. Tenemos aquí 1260 toneladas de fuerza en este nivel. Ese desplazamiento que hemos encontrado para esta relación va a ser nuestro desplazamiento inelástico. ¿Cómo lo define el código? El código lo define de la siguiente manera. Ese desplazamiento para la fuerza completa, la fuerza total, sin utilizar la sección fisurada, lo vamos a poder agregar a una curva con la que nosotros pretendemos diseñar sísmicamente nuestra estructura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar una fuerza menor, que sería la fuerza de sismo dividido por un factor de reducción, porque si lo hago con esta fuerza, sería una estructura elástica. Y estaríamos en desplazamiento elástico. Quiere decir que si se da la fuerza, la deformación llega igual al punto inicial de 0. Pero hemos dicho que nuestro procedimiento es un procedimiento basado en la ductilidad. Aquí he puesto dúctil. Si hubiese colocado elástico, tendría que haber diseñado con esta fuerza. Y este sería todo lo que está en azul, el esquema elástico. Pero no, hemos dicho que va a ser dúctil, que no va a ser elástico porque es una estructura muy cara, porque tenemos que colocar elementos para soportar toda esta fuerza. Entonces, como vamos a tener un factor de reducción por la ductilidad de los elementos que hemos identificado, que serán los que disipen energía, entonces vamos a tener una curva verde. Esa curva verde nos va a permitir definir el intervalo inelástico. Así como indicaciones que te dicen no te pases el 7 por 1000, aquí no nos podemos pasar el desplazamiento inelástico. Y ese desplazamiento inelástico va a ser más o menos el desplazamiento elástico que hemos encontrado con la sección completa y con el primer criterio solamente mirando la fuerza sísmica de la estructura y cuál ha sido su desplazamiento. ¿Ok? Es decir, hacemos una primera evaluación. Traigo, no sé si se puede ver, traigo una estructura. No sé si yo creo que se está viendo. O sea, tengo la estructura y lo que hago es evaluar la fuerza sísmica con el periodo inicial y el desplazamiento que encontremos, ese será nuestro desplazamiento inelástico. Entonces, para mi criterio sísmico, ya tengo, para el criterio sísmico en puentes, lo que debemos de elaborar es la curva en verde. Entonces, en esta curva en verde ya tenemos un primer valor, que sería pues el desplazamiento. Esto lo podemos conocer de entrada, digamos. Hacemos el análisis sísmico, miramos cuánto se ha desplazado para esta fuerza y ese es mi desplazamiento inelástico. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es que estoy utilizando la rigidez inicial. El código no lo dice. El código dice, bueno, tú evalúas tu desplazamiento sísmico. ¿Cómo? El desplazamiento sísmico será el desplazamiento para la fuerza reducida. O sea, esto. Ahora reduzco la fuerza y miro cuánto se ha desplazado elásticamente. Esto sí será un intervalo elástico.
Así como hice aquí arriba, con toda la fuerza y observo cuánto hacía el desplazamiento, ¿cómo calculo eso? Es sencillo, ¿no? Porque la fuerza es proporcional a la rigidez en función del desplazamiento que esta fuerza le aplique. Como nosotros tenemos la rigidez lateral, ese desplazamiento elástico será la fuerza de sismo, que ya la conocemos, dividido entre su rigidez lateral. ¿Ok? Entonces, este desplazamiento elástico se va a convertir en desplazamiento inelástico de esta curva verde. ¿Y cómo ubico entonces este sector del desplazamiento elástico? Bueno, a todo esto lo divido entre R. Voy a utilizar la fuerza entre R, dividido entre la rigidez lateral, se supone que el código dice inicial, y voy a tener el desplazamiento elástico, pero para la curva verde. Entonces, el desplazamiento total de la estructura será el desplazamiento para la fuerza completa más el desplazamiento para la fuerza reducida. Y esto será el desplazamiento desde este punto hasta este punto de aquí. Esto es lo que llamamos desplazamiento sísmico. Se dan cuenta que muchos proyectistas se quedan ahí, pero eso no es correcto. O sea, eso es el principio, pero es parte del análisis. Ya dijimos que no podemos trabajar necesariamente con la rigidez inicial. Tenemos que trabajar con la rigidez equivalente. ¿Por qué? Porque con la rigidez equivalente va a aumentar el periodo y al aumentar el periodo voy a tener un mayor desplazamiento. Entonces, mi curva, si hacemos la corrección, esta curva tiene que ser de la siguiente manera. Voy a seguir colocando todas las anteriores que hemos visto, pero con un trazo un poquito más suave. La elástica, que sería esta más grande. Después la de diseño, que sería hasta este punto y que se vaya por acá, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Pero para nuestro propósito de contemplar lo que puede ocurrir en esa estructura en servicio, cuando las estructuras tienen memoria sísmica, es decir, aparecerá una fisuración y la rigidez entonces se verá mermada. Si lo queremos, lo podemos mantener hasta el nivel de fuerza reducida que ya habíamos encontrado. Entonces, eso que está en rojo va a ser ahora el desplazamiento con la rigidez reducida más el desplazamiento, esto sí no va a cambiar, el desplazamiento inelástico. ¿Y cuál era ese desplazamiento inelástico? Este segmento es igual, este segmento A es igual al primer segmento que habíamos ya encontrado en la primera etapa. O sea que ese valor lo voy a sumar aquí, pero mi desplazamiento elástico no será de la rigidez completa, eso será en un primer sismo, ¿no? Pero ya la estructura se daña, se fisura, y para un segundo sismo, la rigidez será la rigidez efectiva debido a la fisuración. Entonces aquí vamos a tener una longitud mayor, ¿vale? Entonces, el diseño basado en desplazamiento abarca esto, que la rigidez no es constante para los diferentes sismos que va a tener que absorber la estructura. El diseño basado en desplazamiento
netamente es que la rigidez que debemos de tomar es una rigidez efectiva y no una rigidez inicial. ¿Ok? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, como tratando de pasar una pequeña ronda media de preguntas, se nos ha dejado acá por interno mensaje Ok. mensaje de Eric Cardosa, que nos consulta. Sí. ¿Por qué Parapuentes tiene una clasificación de suelos diferente al de la norma S030? ¿Se podría compatibilizar Eh, dicha clasificación para la norma S030 en una futura actualización? a ver, esa pregunta es interesante desde el punto de vista, mira, y más interesante aún porque actualmente estamos elaborando una norma sísmica para estructuras enterradas, para túneles, para el metro, para las estaciones. Y con una comisión japonesa, los voy a invitar el día 5 de febrero, habrá una conferencia sobre cómo se hacen los diseños sísmicos para este tipo de estructuras. Entonces, es interesante porque eh, queremos compatibilizar lo que se hace en edificaciones con lo que se hace en puentes. ¿Por qué? Porque la amenaza sísmica es la misma. Es el mismo suelo donde está un puente y al lado una edificación o muy cercano a una edificación. Entonces la amenaza es la misma. Pero en la E030, la velocidad de propagación de onda de corte para una roca ingenieril se ha considerado de 500 metros por segundo. Aquí yo puse 750, ponen de 500 a, me parece, 1200 o 1500 también, pero va desde 500. Es decir, si a 30 metros usted hace una perforación y encuentra 500 metros por segundo, ¿no? Entonces aquí va a colocar su edificio y entonces hace una perforación o una refracción sísmica y aquí está 30 metros y las velocidades de cizalla están por 500 metros. Para la E030 esto es tipo B. Esto es la roca ingenieril, apenas en 500. En el código chileno es 750, igual que la de Puentes. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es traer la norma americana y colocarla en nuestra norma del manual de puentes, donde dice que es 750 a 1500. ¿Cuáles eran las controversias? Que no necesariamente se encuentra roca ingenieril a 30 metros, que en algunas zonas de Perú sí la encontraron la roca ingenieril, pero para eso el código clasifica tipos de lugares de diferentes, para diferentes velocidades de onda de propagación de corto. Entonces, en el futuro se podría compatibilizar, yo creo que no habría ningún problema. ¿Cuál es nuestro sustento? Nosotros para estructuras enterradas o túneles, estamos tomando la del código ASTO. ¿Y eso por qué? Porque podría ocurrir que tengamos un viaducto, un puente y entrar un túnel. Entonces el ingeniero no va a poder compatibilizar su diseño sísmico, porque aquí va a decir que la roca ingenieril es a partir de 750 metros por segundo, pero en túneles no puede ser diferente, no puede ser de 500 si tomamos la norma de la E030, ¿no? Que fue una recomendación de una comisión japonesa que es la que nos hace la verificación de los trabajos que venimos haciendo con esa norma. Entonces no podemos poner 500, no la podemos hacer compatible actualmente con la E030
pero yo creo que en el futuro, pues no sé si esperemos que se llegue a actualizar, ¿no? Este parámetro, pero es interesante. Entonces, actualmente nos estamos guiando por la norma ASTO, y la norma ASTO verifica este nivel de suelo en esta categoría. Sí, otra pregunta, sí, para hacerlo más dinámicos. Bueno, también una pregunta relacionada Sí, en la que nos menciona Frank Valera, para el caso de Perú, disculpe, si creo que hay, este, para el caso de Perú, los valores de SS y S1 se obtienen de un mapa de peligro sísmico uniforme de un mapa, o de un mapa de riesgo uniforme. no. Se obtiene, a ver, hay un par de metodologías que podemos aplicar, pero lo más práctico es de curvas de isoaceleración que ya se ha desarrollado a través del Ministerio de Transportes, y voy a presentarlo aquí. Y esto lo hizo ya el doctor Zenón Aguilar. Lo vamos a ver ahora. Ustedes me dicen si lo ven. ¿Sí? ¿Se ve? Así es, ingeniero. ¿Se ve el espectro? Sí. Ya, ok. ¿De dónde salió ese espectro? Bueno, tenemos un mapa para medir el suelo en roca tipo B, así como lo dice aquí, que es la roca ingenieril. Y pues aquí solamente podemos entrar y ver en isoaceleraciones cuál sería el PGA. Para Lima, que está en esta zona, es 0,52 aquí, y por eso que un espectro para la ciudad de Lima pues, empieza en ese valor. Creo que acá están los resúmenes. 0,51. ¿Vale? Para SSUS 1,26. Bueno, nos metemos igual en el mapa de periodos cortos. Este es para un segundo. Este es para un segundo, y esto es para periodos cortos de 0,2 segundos. Bueno, y solamente miramos estas isoaceleraciones y las interpolamos si fuera necesario. Entonces nos da 1,26. Y para un segundo es más o menos el PGA, ¿no? 0,52. Más o menos el PGA. Es así como se evalúa. Pero también lo podemos hacer con un grupo de espectros, de registros convertidos a espectros, y evaluándolo a un peligro sísmico del lugar, y podemos pues también tener esta curva, ¿no? Por ahí en alguna ocasión ya lo hemos hecho en alguna de las clases. Y después lo hemos comparado con lo de la norma, con el manual, y efectivamente eh, corresponden esos valores. Sí, otra pregunta. Acá nos deja el usuario MacRS. Buenas noches, Sí. doctor. ¿Cuál de estos desplazamientos se utilizaría para verificar la capacidad de desplazamiento utilizando las fórmulas empíricas del AASHTO Seismic Design? La del ASTO dice que es suficiente con esta de aquí, con este desplazamiento. Pero la ingeniería moderna estamos revisando con esta de acá. ¿Cómo? A ver, sí, ¿tienen otra? Para, si no, enseñarles cómo conseguir esta rigidez efectiva. No, por orden no, ingeniero, adelante, continúe. Vale, miren, cuando tenemos, por ejemplo, este proyecto, voy a poner la imagen por acá. Listo, mira, tenemos esto. Entonces, aquí podemos evaluar, y esto es un pilar, está por defecto, y vamos a colocar, voy a hacer un pilar mejor, un pilar
de concreto, así de este tipo. Voy a utilizar, ¿qué pasa? Que lo tengo en en una sección de diseño, que es más práctico trabajar. Vamos a colocar aquí pilar, con mayúscula, y este pilar le vamos a dar un diámetro. El diámetro será de 80 o 60, ahí tiene 50, vamos por 80. 80. Ya, solamente me interesa la sección, la geometría, ¿ok? Entonces, aquí para que el programa, este programa que es CSI Breeze, lo defina por colocar aquí los pilares, voy a colocar una profundidad, una longitud de 8 metros y que actualice la información. Miren, ahí tenemos los pilares y si hacemos un análisis primero modal, está solamente con el peso propio. Vamos a guardar aquí con un nombre. Esto es lo que haríamos, ¿no? Y verificaríamos el periodo, entraríamos a nuestra curva espectral y podríamos calcular todo lo que querramos por cuánto de sismo. Vamos a ver. Entonces aquí el periodo es 0.38 en la transversal. Vamos a enfocarnos en la transversal. 0.38. ¿Ok? Perfecto, entonces uno dice 0.38, estoy en un espectro así como hayamos visto aquí, y 0.38 está muy cerca al 0.40 y estamos en 1.26. Esta es con la rigidez inicial, porque aquí en el elemento de pilar, la inercia no se ha castigado. Ven aquí, la inercia está completa. Momento de inercia en el eje 2 y en el eje 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando queremos utilizar la rigidez efectiva? Aquí, esta rigidez. Actualmente estaríamos, si hacemos un análisis sísmico, estaríamos aquí en el verde. ¿No es cierto? Tenemos la rigidez inicial, tenemos el periodo, calculamos el peso, le pedimos al programa que nos dé el peso, tenemos el coeficiente sísmico, tenemos la fuerza y vamos a encontrar un desplazamiento. Ajá. Y después reducimos y sumamos ese desplazamiento elástico y tendríamos nuestro desplazamiento total. Correcto. Pero esto se va a fisurar. Y el criterio es que aceptamos un daño, pero el propósito objetivo es el no colapso. Entonces tenemos que tener fino cuánto es el desplazamiento al final, pues de 10, 15 años de ese puente, ¿no? No los vamos a diseñar para hoy y que venga el primer sismo y que solamente absorba esa deformación. Entonces, miramos aquí por peso propio sobre esos pilares. Este es el modal. Vamos por, creo que no corrí. Vamos a correr solamente la carga axial. La carga axial estoy analizando. Perdón, el peso propio, pero ya saben que tiene que tener el peso del pavimento y las barandas, las veredas y todo eso, ¿no? O sea, cuando ocurre el sismo. Cuando ocurre el sismo, verifico que hay un axial en toneladas. Entonces, este pilar tendrá, de primera instancia, pues, servicio. O sea, usted se pone en la probabilidad de que ocurra un sismo cuando toda la carga probablemente está en la estructura y adicionalmente hay un porcentaje de carga viva, ¿no? Un 40,
50%, ¿no? Va de 25 a 50%. Pero aquí tengo, miren, 207 toneladas. Si quitamos el peso de este pilar, pues bueno, en la parte superior es más o menos esos 200 toneladas. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos, quitamos el candado y verificamos cuál va a ser la fisuración para esa carga y una fuerza lateral. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando esa sección de diseño que hemos elaborado y le colocamos a la capacidad. Estoy asumiendo que el cortante está controlado, o sea que la fuerza de corte, que este pilar tiene mucha capacidad de corte y que el corte no va a llegar primero antes que la cedencia de esta estructura. Entonces, el diagrama de capacidad es el diagrama de momento curvatura o momento rotación, pero bajo la carga que hemos visto, menos 200 toneladas. ¿Ok? Entonces, vemos que la curva de capacidad es toda esta. Claro, no le hemos puesto a cero todavía, ¿no? Pero prácticamente es esta. Pero no podemos utilizar este punto. El punto azul es como la máxima capacidad que podríamos aceptar ese pilar, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Ya le dije que si utilizamos la normativa americana, no nos permite trabajar con la capacidad última, como el momento último, como ocurre en edificaciones. En edificaciones sí, podemos trabajar en elementos secundarios hasta la resiliencia de la capacidad de los elementos. Y en pilares podríamos trabajar hasta el momento último, ¿no? Antes del colapso. Aquí no. Aquí idealizamos por Caltrans, y si utilizamos fibras, quitamos el azul, la curva que vamos a utilizar es esta curva, que es una curva bilineal y que no es la capacidad última. ¿Lo ven? Miren, si lo quito, la capacidad última está aquí. Con Caltrans solamente me permite utilizar esta escuadra, o sea, una zona ascendente y una pequeña porción de rotación, porque la cedencia es la misma. ¿Lo ven ahí? La cedencia va a ser la misma. La cedencia está aquí y se va corriendo para cierta rotación. Entonces, ¿qué tenemos que involucrar? Nos da, no llega a esta rotación máxima, pues el pilar cumple el requerimiento de no colapso. Pero si para ese desplazamiento el pilar rota y gira y se va a este punto, o muy cercano a este punto, para nosotros ya no nos sirve. Tenemos que reforzarlo. Entonces, para encontrar el índice de fisuración, con esas 200 toneladas, imagino que habrá más, ¿no? Serán no 200, seguro 100 toneladas más por las otras cargas que hemos visto. Vamos a ponerle aquí 100 más, o sea, sería unas 300 toneladas, por decir algo. El índice de fisuración lo tiene aquí. La inercia fisurada es 0.006, o sea, dos ceros y un 6. ¿Ok? Metros a la cuarta. Este es el índice de fisuración que nosotros debemos de trabajar. ¿Qué hacemos entonces? Estamos trabajando con metros a la cuarta. Yo he colocado 300 toneladas así solamente como esquemático. Entonces decimos que la inercia fisurada debería ser 0.006. Y esto es metros a la cuarta. Y actualmente, ¿cuál es la inercia de este pilar sin fisurar? Pues lo podemos pedir aquí. Es 0.019. Los dos ejes, por ser una columna circular, es lo mismo, 0.0198. 0.0198. También está en las mismas unidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que castigar? En 0.30. Este valor es el que le vamos a proporcionar ahora a este pilar.
bueno, a los dos pilares, ¿no? Voy a modificar esos momentos de inercia para conseguir la fisuración de los pilares y trabajar con una inercia fisurada y tener una menor rigidez lateral. Entonces, si analizamos otra vez, vamos a ver en cuánto ha aumentado ese periodo. Creo que fue 0,36 el inicial. Y en esta, que ya tiene la sección modificada, es el modo 2, 0,41. ¿Lo ven ahí? 0,41. 0,41 transversal. Ese aumento de periodo va a hacer que tengamos esto, ¿no? O sea, 0,41 estaría por aquí, por esta zona. Y eso es dándole así un valor específico. En puentes, lo que tenemos que hacer es desconectar. Va a llegar un momento en que los topes sísmicos de los apoyos extremos se pueden desconectar, o sea, pues se pueden romper. Y el caso más desfavorable es cuando estos transversalmente pueden quedar libres y que toda la demanda sísmica se la pueda llevar el pilar. Entonces también se tiene que hacer esa evaluación, desconectar, o sea, pues que sea libre, transversal, y ver cuánto es ese periodo, si aumenta o no. Si el tablero es muy rígido como esto, pues en general no aumenta. Pero si tenemos vigas de alma llena y una estructura mixta o más flexible, por lo general aumenta un poquito más cuando esto se desconecta. Ok, entonces ahí es dentro de nuestra evaluación estaríamos haciendo esto segundo. Porque ahora la rigidez no es la rigidez inicial, porque si no tuviéramos el mismo periodo, ¿no? Ya dijimos que si la rigidez disminuye, el periodo aumenta. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces no tenemos esta gráfica en verde, sino vamos a tener la gráfica en rojo, que es la que nos corresponde usar. ¿Correcto? En la segunda etapa, ya sabemos que nuestra estructura ante fuerzas sísmicas se deforma, que el desplazamiento sísmico ya lo hemos podido encontrar. ¿Cómo evaluar ahora la capacidad de estos pilares? Bueno, aquí tenemos que hacer lo que llamamos rótulas. Vamos a incluir las rótulas, pero esas rótulas van a estar en función de la carga que aparecerá o que estará al momento que ocurra un sismo y el diagrama de interacción de este pilar. Entonces, antes de entrar a la segunda etapa, necesitamos agregarle el acero a estos pilares, porque no tiene acero, solamente tiene sección de concreto, que es la que participa en la rigidez lateral. ¿Cómo vamos a diseñar con esta fuerza reducida? Con la fuerza reducida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar una combinación. Si hacemos un análisis sísmico, por ejemplo aquí colocaré, aquí podría colocar un espectro del 12, esto sería el espectro. Esto es Lima, entonces esto es 0.51, para un segundo 0.51 y 1.26. Aquí tenemos las categorías B, todo se multiplica por 1, y pues si tenemos otra clase de sitio, pues se amplificará, ¿no? Entonces nos quedamos con este B, y ese es nuestro espectro. Y luego hacemos un análisis para la respuesta a ese espectro.
que sería el caso de sismo. Solamente voy a mostrar el transversal. Transversal serían 2, el espectro 9.81, que es la gravedad. Agregamos. Podemos utilizar la combinación con el 30% en la dirección perpendicular al eje de análisis, pero solamente voy a tomar como simple. Entonces aquí, esta también está ya evaluada. Cuando tenemos, vamos a leer aquí ese desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento con toda la fuerza, con la fuerza completa. Hay que tener en claro si tenemos el peso de la estructura, si no tendríamos que llevarlo a un cortante mínimo, como de la misma manera se hace en edificaciones. Pero bueno, tenemos el desplazamiento lateral, y aquí convendrá colocar centímetros para mirar este desplazamiento. Son 5.66 centímetros. Vale. Si la sección estuviera llena, eso sería el desplazamiento elástico. Y lo que vendría a ser para nuestra curva el desplazamiento inelástico. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Reducir esa fuerza para poder diseñar. Entonces, tomamos en el diseño nuestras combinaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Evento extremo. Vale. Entonces, colocamos peso propio al 25%, el asfalto, no hemos corrido el asfalto, porque tenemos el asfalto al 50%, y la de sismo va a ser 1, pero necesitamos reducirlo para estar en este nivel de la curva, o en este nivel de la curva. Estos dos puntos son iguales. Entonces, la fuerza que hemos encontrado dividido entre un R. Y ese R va a depender del tipo de estructura, lo dice el código, ¿no? Si son multicolumnas, será 3.5. Si es la categoría en puentes, hay 3 clases de categorías para estas estructuras. Las ordinarias, las críticas y las esenciales. Son 3 niveles. Entonces, por ejemplo, podemos especular que sea 3.5. Con esta fuerza es la que vamos a encontrar el área de acero de ese pilar. Entonces, colocamos aquí, que no sea automático, y colocamos las de evento extremo y las diseñamos. Aunque actualmente está ahí con el ACI, pues lo podemos cambiar al código del ASTO. Entonces, con eso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el área de acero necesaria para ese estado límite de evento extremo. Con esa área de acero ya podemos hacer nuestra evaluación, esta segunda etapa, la revisión. Esta revisión va a estar en función de un momento, un diagrama que se llama, el que ya habíamos visto, momento curvatura, que será de este tipo. Y por esquema pondré pues que será algo así, ¿no? Pero ya ustedes saben que esta zona nosotros no trabajamos en este intervalo. No hay información de este intervalo. O sea, ese intervalo no va. Nuestra capacidad es bilineal. No es como en edificaciones, ¿no? Entonces esto es momento y esto es curvatura o rotación. Entonces aquí vamos a tener el momento de excedencia y la rotación o curvatura de excedencia, cualquiera de los dos. Y aquí el momento de excedencia. Y el momento último es el mismo momento de excedencia. Lo único que vamos a tener es la curvatura última, o la curvatura no sería la última, porque ya sabemos que esto se va a ir
más hacia adelante, la curvatura de aceptación, la rotación de aceptación o la curvatura de aceptación. Hasta este punto solamente vamos a aceptar, más de eso no. Entonces mi rótula va a estar acotada por este señor. Este momento curvatura está en función de las cargas axiales que tenemos para diferentes situaciones de sismo. Entonces vamos a interactuar con el diagrama de axial y momentos, ¿no? Sin considerar phi, o sea, cuando phi es igual a 1, cuando phi está en el diseño, cuando estamos en el diseño es 0.6, y después llega a un valor de 0.9 cuando tiene un comportamiento de flexión, cuando la flexión domina. Cuando está comprimido, ya la iteración es así, hasta cierto intervalo, y de ahí comienza a crecer y se va así. Vale, y en este intervalo es con phi 0.9, esta es una transición, y esta zona es de 0.6. Vale, nosotros cuando hacemos la revisión no hacemos con esta, porque esta es de diseño. Para hacer la revisión tenemos que hacer con esta curva, con la de phi igual a 1. Entonces todo el diagrama de iteración entre la fuerza axial y el momento es el que tenemos aquí. Entonces, esta línea en azul se llama momento de excedencia. Y como lo estamos viendo, dependerá de las diferentes cargas axiales que tengamos. Podemos tener una carga axial a ese nivel, otra carga axial a este nivel. Entonces aquí tenemos un ND1 y un ND2, por ejemplo. Cuando el puente está con poca carga, cuando el puente está con mucha carga. Pueden ser los mismos MY o necesariamente podrían ser diferentes, ¿no? Podrían ser diferentes. Entonces va a depender del diagrama de iteración, de acuerdo a las redondas que hemos puesto del diseño anterior, y este momento de excedencia lo reflejamos en nuestra sección de diseño, aquí que podemos utilizar con este software, que es el CSI Bridge. Entonces, hago diferente evaluación. Ya puse el acero, voy a poner aquí algo de acero, número 8, número 8, 13 barras, por decir algo, ¿vale? Este es ya mi diseño. Y entonces comienzo a obtener las curvas de momento curvatura, pero para diferentes cargas axiales. Por ejemplo, vimos una para 200 cuando no hay carga transitoria. Este sería voy a colocar aquí, a ver si toneladas metro nos puede ayudar a visualizar mejor. Menos 200 toneladas. ¿Vale? Aquí tengo el momento máximo, 130, ¿lo ven? Va a quedar todo en 130. Y donde inicia la excedencia sería 99 toneladas. Pero cuando hagamos la rótula, se va a ir por este camino, por el camino del astoplástico. Esto es metodología del Caltrans. Si ustedes ven el código, cómo consigue, iguala las áreas de la zona elástica con la zona inelástica. O sea, esta área que está, voy a tratar de capturar esta imagen para grabarlo por aquí. Para grabarlo por aquí, a ver si se puede pegar. Se puede pegar aquí. ¿Cómo he conseguido este punto de excedencia? Pues ese punto de excedencia ha hecho la igualdad de esta área con esta área. Vamos a poner en azul, con esta área. ¿Vale? Porque aquí es prácticamente nula, ¿no? Entonces,
y así define que solamente hasta este punto podemos, nos interesa la curvatura máxima y el momento máximo. No nos podemos pasar de eso. Entonces, ahora que revisemos la estructura, hacemos un análisis no lineal y cuando encontremos esta situación, donde la curvatura es 0.046 radianes y el momento de excedencia es 130 toneladas metro, pues ahí detenemos y miramos cuánto ha sido el desplazamiento para esta situación. Si ese desplazamiento es mayor que el desplazamiento sísmico que hemos encontrado en la parte A, tu diseño está correcto. Pero si el desplazamiento es menor que el desplazamiento sísmico y ya agotaste o ya llegaste al momento máximo, perdón, a la curvatura máxima, ya no te sirve ese pilar. Tendríamos que reforzarlo porque necesitamos mayor ductilidad en nuestra sección. ¿Vale? De eso así se trata esta metodología. Entonces, el programa automáticamente, este software, automáticamente, podemos hacerlo nosotros manual o se lo asignamos de manera automática, las rótulas, evaluando primero su ubicación. Pues bueno, este es un curso un poquito largo, pero, por ejemplo, en la parte superior al 80%, porque está la viga cabezal, le ponemos auto, le decimos que es aflexión, y la longitud de plastificación que la tenemos que encontrar. Por lo general, en ese pilar es como 47 centímetros. Y es con el código de Caltrans. Y a 0.05, igual. ¿Vale? 16 puntos de curva, 11 curvas del diagrama de iteración y el código de Caltrans, donde lo voy a aplicar solamente para ver cómo genera las rótulas y diferentes cargas axiales para poder tener diferentes opciones cuando usted quiere evaluarlo. Voy a revisar la 30 y... no veo. 339H2. Entonces, aquí ya ha hecho una definición, lo podemos definir nosotros también. En los cursos, por lo general, lo hacemos nosotros y después verificamos cómo lo ha hecho el programa. Esta, modifico. Me dice que es por deformación, quiere decir que el cortante está controlado, no perder de vista eso. Entonces, por ductilidad. Y aquí ha colocado 9 cargas axiales. Vamos a ver los valores. Voy a colocar aquí toneladas metro en unidades. Y tenemos 64, 182, 330, diferentes cargas axiales para diferentes situaciones. Entonces, aquí tenemos 9 rótulas. Dentro de esta asignación hay 9 rótulas para diferentes cargas axiales. Recuerdan que les dije, ¿no? Aquí, que tenemos, aquí yo había hecho 2, ¿no? Una cuando el puente está descargado y otra cuando el puente tiene carga. Entonces, aquí hay un axial, 60 toneladas, digamos, y aquí otro axial de 120 toneladas. ¿Vale? Diferentes momentos de excedencia. Pues es para que el programa tenga 60 toneladas, 180 y puede interpolarlo, ¿no? Y así. Si está muy comprimido, también tiene esa opción. Entonces, vamos a, primero, tiene el diagrama de iteración, que ya lo ha definido, y ya lo hemos hablado en los dos ejes, ya hizo su diagrama de iteración, y entonces lo que nos interesa es ver las rótulas. Primero, para 60 toneladas, estoy en kilogramos, voy a poner aquí toneladas, digo 60 toneladas, ahí está. ¿Por qué esta zona es lineal? Porque en realidad no le interesa la parte elástica de esta curva.
Lo único que le interesa es la rotación inelástica. Esta rotación, la rotación máxima o la curvatura máxima. Esta zona no, porque si la rótula queda en esta zona, pues no hay ningún daño. El daño está aquí arriba. Por eso es que aquí está simplificado y solamente estamos viendo la zona lineal de Caltran, recuerdan, que habíamos anotado. Y si usted hace el análisis sísmico con más carga, pues tiene las otras rótulas de acuerdo al momento de excedencia del diagrama de iteración con phi igual a 1. Bueno, entonces ahí tenemos ya asignado esta rótula con rótulas internas, digamos, para diferentes opciones de nivel de carga y diagrama momento-curvatura. ¿Ok? Y entonces, pues lo único que queda es ponerle una fuerza lateral, evaluar cómo sería el desplazamiento sísmico y dónde quedarían las rótulas, y si no llega a la curvatura máxima, pues el diseño está bien y adicionalmente lo tiene con la sección fisurada, es decir, pues que ha hecho un buen trabajo, una buena estimación tanto de desplazamiento sísmico con rigidez efectiva y ha medido la capacidad de la estructura para ese nivel de acción sísmica. ¿Vale? Ya. Chao. Listo, señores. ¿Preguntas? Porque ya 8:30, ya va a empezar el toque de queda y nos tenemos que Eh, retirar. Cuénteme. eh, si está en su disponibilidad, si se continúa, no hay problema. Dígame. Si No, está no, en su preguntas, disponibilidad, preguntas finales, porque sí. hay unas cuantas preguntas que algunos de los presentes han dejado. Ah, correcto. Sí, dígame. Con respecto a lo actual mencionado por usted, el usuario Germán Luis Valdivia nos pregunta, ¿y qué pasa con el módulo de elasticidad del concreto? Bueno, el modo de elasticidad del concreto, pues también, el modo de elasticidad en realidad varía con las cargas que actúan sobre los elementos, ¿no? Pero no, en este caso no se ha tomado en cuenta. El modo de elasticidad ha sido constante, porque la dependencia que tenemos en las ecuaciones es de la calidad del concreto. Es 15.100 raíz cuadrada de la calidad del concreto, y pues si no cambiamos esa calidad, pues el modo de elasticidad sigue siendo eh, constante. Pero sabemos que el modo de elasticidad cambia con la carga que está sometida el pilar. El código no lo contempla, ¿no? ¿Cuál es dónde dónde puede estar camuflado esa simplificación que estamos tomando de considerar un modo de elasticidad constante? Porque en realidad son muchos parámetros cuando el acero se desprende del concreto, porque ya hay fisuración. Entonces hay muchas variables que se debieran de tomar en cuenta, pero se hace muy engorroso y complicado. No podría ser tan simple como lo he mostrado. Y uno de esos también es el modo de elasticidad. ¿Qué pasa con el modo de elasticidad? Debería también de cambiar. Correcto, debería también de cambiar. Pero como ven, el código lo hace que no trabajemos con toda la curva completa. Al no trabajar con toda la curva completa, las demás incertidumbres están, entre comillas, cubiertas. Porque si yo trabajara, o si el código trabajara con la curva completa de capacidad, si nos vamos hasta este nivel, entonces, oye, ¿qué pasa con el módulo de elasticidad? Esto no corresponde. ¿Qué pasa con cuando por la fisuración las barras se van a desprender? Tampoco corresponde. Entonces aquí estamos muy, muy acotados para cubrirnos de esas incertidumbres, de esas variables que son ya más engorrosas de poder calibrar, ¿no? En el diseño. Correcto. Correcto. Acá hay ¿Quién otra, más?
Otras preguntas del Sí. usuario Extractor. Dice, buenas noches, doctor. Con respecto a los PGAs, ¿cómo lo utilizamos para generar los espectros? ¿Es necesario amplificarlos? El- Se pueden verificar con un estudio de peligro sísmico, ¿no? Pero ya, entre comillas, se supone que ese estudio ya se ha hecho, ya está, tenemos el mapa de isoaceleraciones. Aquí podemos ver el de 0.2, el de PGA. Entonces, esto lo elaboró el doctor Zenón, Zenón Aguilar, y ya hizo, pues estamos actualmente en una actualización de este mapa. Pero no creo que sería, o sea, para hacer una verificación de estos peligros sísmicos habría que hacer un, un estudio local del peligro sísmico, que es una recopilación estadística de mucha información de la sismología del lugar, ¿no? Entonces hay que tener eh, un poco de información, pero por lo general, hasta donde nosotros hemos llegado, estos valores son muy, muy, muy confiables. Y entre ellos puede interpolar. Correcto, doctor. Acá el usuario Javier nos consulta cuáles son los códigos que recomienda revisar para los temas de análisis y diseño que acaba de presentar. Bueno, el código ASTO, el código del manual de puentes y, a ver, voy a mostrar algunos códigos. Este lo voy a poner por aquí. Diseño sísmico en puentes. Aislamiento sísmico, no, diseño sísmico. Todo lo que hemos hablado está en las especificaciones. Bueno, ahora estamos en el 8, creo que es el 8. Las de puentes del 14 con revisiones del 2018 es la última. Y las de aislamiento sísmico, bueno, porque este manual también incluía aislamiento sísmico. Esta que era la sexta, pues bueno, ahora está en la octava edición. Por aquí debo de tener los códigos que debe decir ASTO, curso normas, ASTO 2020. Está en la 9. Pensaba que está en la 8, no es la 9. Aquí están las notas de sismo y también, pues la otra, creo que fue, no recuerdo más. De aislamiento, ¿no? De aislamiento sísmico. Sí, pero esto ya para otro tema, un poquito más de protección. Sí, bueno, pues esta podríamos utilizar tranquilamente. Y la del manual de puentes, ¿no? Aunque el manual de puentes no especifica esta metodología, pero aquí les hice un resumen y habla sobre eh, que el desplazamiento, bueno, aquí está todo lo que le he contado, ¿no? Que el desplazamiento elástico es el mismo que el inelástico y la ductilidad que debemos de tener, que los elementos frágiles deben ser más fuertes que los elementos dúctiles, o sea, que el elemento dúctil llegue a su nivel de cedencia para que ocurra el comportamiento dúctil y no un comportamiento frágil, etc. Y las metodologías son sencillas, pues, ¿no? No puede ser tan complicado cuando hagamos un análisis sísmico. Solamente entenderlo y ahí dentro del código hay muchos ejemplos de, de esta aplicación. Hay ejemplos.
Hay ejemplos de resolución. Igual como el código de aislamiento sísmico, también hay muchos ejemplos. Este código también tiene ejemplos de cómo aplicar y cómo calcular, etcétera, así manualmente, sin necesidad de un software. Sí, Correcto. cuénteme. Acá hay otro usuario, Carlos Martínez, nos consulta cuánto es la longitud de la rótula plástica considerada y en qué normativa se puede encontrar dicha información. No, aquí solamente ha sido pues una explicación académica nada más, ¿no? Con fines de ilustración. No he calculado nada aquí. No he calculado nada. La capacidad de la rótula va a depender pues de la capacidad de ductilidad que tenga el elemento, de la cuantía de acero y esas cosas, ¿no? Las cuantías van de 1.5 a 4% de la sección transversal de los pilares, pero no se ha evaluado. O Del sea, no mismo hay un usuario. valor, no hay un valor como edificaciones que te dice 7 por 1000, eso no lo van a encontrar. Entonces usted tiene que encontrar cuál es su capacidad del pilar con el diseño que ha hecho y hacer el versus con su desplazamiento. El desplazamiento involucra una rotación y esa rotación no debe pasar la rotación máxima del pilar que ha diseñado. Eso es al final la conclusión. Esos valores pueden ser diferentes porque los pilares son diferentes. Y si es un muro, pues el cortante tendría que serse analizado por separado, ¿no? Dígame. Bueno, el mismo usuario nos llega la pregunta, ¿cuántos y qué valores de carga axial se debe considerar para la rótula plástica del tipo PMM? Bueno, las cargas axiales, el código dice que tenemos la de servicio, las cargas considerando un nivel de sobrecarga al 25 y al 50%. Lo dice el mismo código. En el código aparece que el coeficiente sísmico para la sobrecarga es 50%. Antiguamente no se colocaba sobrecarga, pero sí se experimenta daño con un nivel de sobrecarga mayor. Entonces, aquí en material de clase, a ver, vamos a ver si lo puedo colocar de una en 3. Eso está aquí. Esta versión es un poquito antigua, porque la otra está aquí en evento extremo, servicio, evento extremo. Combinaciones que incluye sismo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la combinación que incluye sismo, en el cuadrito, que es el evento extremo, nos dice que para cargas transitorias o sobrecargas hay un gamma para sismo. Y entonces dice que ese gamma para sismo anteriormente se usaba 0, pero pues ahora usamos un valor menor que 1, podríamos llegar hasta 0,50. Pero va desde 0 hasta 0,50, entonces hay diferentes niveles de cargas axiales para poder evaluar. Por eso es que cuando hacemos una rótula predefinida en ese software, nos pone diferentes cargas axiales para que no se le escape este intervalo. Así es. Sí, otra pregunta, que me voy a acostar ya. La última que nos ha llegado, el usuario Mark RS nos dice, Sí. doctor, para el ejemplo del factor de reducción de inercia R igual a 0.3, los desplazamientos con este valor se verificaría con las fórmulas empíricas del ASHTO según sus gráficos del Paint.
Claro, porque ahora la rigidez es menor. Es decir, si aquí ya sabemos que el periodo ha aumentado, pero puedo colocar una fuerza unitaria transversal y encontrar la rigidez, y vamos a ver que esa rigidez es menor que la rigidez inicial, porque no estoy considerando toda la sección, considerando un momento de inercia con la sección fisurada. Quiere decir que podríamos evaluar estos desplazamientos con esta fórmula, sí, claro, claro, sí. Más, así las deberíamos de considerar. Ujú. Bueno, hasta ahora son todas las preguntas. ¿Desea algo, añadir algo, doctor? Eh, bueno, nada, que más bien muchísimas gracias por acompañarme, no dejarme solo, y por las preguntas también y por la invitación. Ok, espero que sigan desarrollando más eventos como este.